El libro del Apocalipsis cuenta una historia increíble sobre lo que sucederá en el fin del mundo antes de que Jesús regrese. Comienza hablando sobre la aparición del Anticristo y cómo dominará la tierra por un tiempo. Luego, habla sobre cómo Satanás será finalmente derrotado y Dios juzgará a todas las personas. El apóstol Juan tuvo visiones en la isla de Patmos y escribió todo lo que vio. Describió todo de una forma increíble y llena de detalles, hablando sobre cosas como 7 sellos, 4 jinetes, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Vamos a centrarnos en las últimas cosas que suceden, especialmente en las 7 copas de la ira de Dios. Antes de que Dios derramara estas copas, dio avisos para que las personas se arrepintieran de sus pecados. Pero cuando las personas ignoraron esos avisos, Dios comenzó a derramar las copas, marcando un momento muy importante de juicio. Juan vio a 7 ángeles sosteniendo 7 copas llenas de las consecuencias de los pecados de la humanidad. Cada vez que se derramaba una copa, era como si Dios estuviera mostrando su justicia y castigando la maldad del mundo. En una visión, Juan vio a un ángel sosteniendo las copas de la ira de Dios. Era una escena celestial muy impresionante, con un mar de vidrio que simbolizaba la pureza y la presencia de Dios. Aquellos que resistieron la tentación del Anticristo estaban allí, alabando a Dios. En Apocalipsis 4:6, está escrito: delante del trono había algo semejante a un mar de vidrio translúcido como el cristal. En el centro, rodeando el trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos, tanto en la parte delantera como en la trasera. Estos fieles estaban protegidos por Dios de la ira que estaba por venir. El mar de vidrio no solo representaba pureza, sino que también era un lugar seguro para los que permanecieron fieles a Dios. Esta visión mostraba la victoria de la fe sobre la apostasía y cómo Dios protege a sus seguidores. Era un momento de paz antes de la ira final de Dios, donde los justos encontraban refugio y se preparaban para lo que estaba por venir. El mar de vidrio era un símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, recordando que Él siempre cuida de aquellos que permanecen fieles. Este es un convite para todos nosotros, en los días de hoy, a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que, incluso ante las dificultades más intensas, hay un lugar seguro en las manos del Creador. La descripción de estos fieles como vencedores sobre las fuerzas del mal resuena con una historia de éxito espiritual que ecoa a través de la Biblia. En 1 Juan 5:4, se dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta victoria no solo es sobre cosas malas, sino sobre la tentación de seguir el camino equivocado. Al ser llamados vencedores, estos fieles muestran no solo resistencia al mal, sino también una victoria interna sobre las cosas que intentan desviarlos del camino correcto. Esta victoria no ocurre de una vez, sino que es el resultado de mucha persistencia y fe, incluso cuando las cosas son difíciles. Un ejemplo de esto es el cántico de Moisés y del Cordero, que es una manera de alabar a Dios por todo lo que Él hizo. Este cántico nos lleva de vuelta al tiempo de los israelitas, cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Muestra cómo Dios siempre está ahí para liberarnos cuando lo necesitamos. El cántico es una mezcla de liberación física y espiritual. Moisés guió a los israelitas físicamente, mientras que el Cordero, que representa a Jesús, los guía espiritualmente. Es una manera de recordar cómo Dios siempre nos libera, tanto del mal físico como del espiritual. Cuando estos fieles se proclaman vencedores sobre las fuerzas del mal, no solo están celebrando su propia victoria, sino también reconociendo cómo Dios siempre ha estado a su lado. Es una celebración de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, mostrando cómo Él siempre está ahí para ayudarnos. Esta es una parte importante del Apocalipsis, porque nos ayuda a entender por qué Dios está enviando juicios sobre la tierra. Cada copa derramada es una respuesta al pecado y a la rebelión de la humanidad. Es una manera de Dios mostrar que no tolerará el mal para siempre. Por ejemplo, la primera copa causa llagas dolorosas en aquellos que siguen el camino equivocado. Esto muestra cómo el pecado siempre trae consecuencias malas. La segunda copa transforma el mar en sangre, mostrando cómo el pecado puede destruir la naturaleza. La tercera copa transforma los ríos y fuentes de agua en sangre, como una respuesta a las oraciones de los justos que clamaron por justicia. La cuarta copa hace que el sol queme a las personas, mostrando cómo Dios está enviando juicio sobre la tierra. La quinta copa alcanza el trono de la bestia, mostrando cómo Dios está enviando juicios sobre los poderes terrenales que se oponen a él.
Esto muestra cuán poderoso y justo es Él, y como siempre hace lo que es correcto. En Apocalipsis 4 y 11, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y se secaron sus aguas para que se preparara el camino para los reyes que vienen del oriente. Entonces vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que realizan señales milagrosas. Van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La sexta copa desencadena el Armagedón, que es un conflicto final nunca antes visto. La representación de las ranas simboliza la engañosidad y malicia de estos espíritus que están tramando llevar a las naciones a la guerra. El objetivo claro al convocar estas fuerzas malignas para el Armagedón es impedir el regreso de Cristo. Esta guerra es el último intento de las fuerzas del mal para desafiar el plan de Dios. El anticristo, la bestia y el falso profeta, representando los poderes malignos terrenales, están haciendo un último esfuerzo para mantener el control sobre la tierra y evitar su destino inevitable. Es donde las fuerzas del mal buscan su última resistencia y donde serán confrontadas por la intervención divina. Esta visión apocalíptica del Armagedón es un recordatorio solemne de la tensión entre las fuerzas espirituales que buscan la destrucción. Dios, que traerá la victoria, será el escenario grandioso donde la justicia divina prevalecerá sobre las fuerzas malignas. La séptima copa emerge como el clímax culminante del juicio final, un momento de trascendental importancia que ecoa la grandeza y la magnitud del evento apocalíptico. Cuando esta copa es derramada, una voz resuena desde el trono, pronunciando las impactantes palabras: «Está hecho». Esta declaración no es solo una afirmación de conclusión, sino una proclamación que resuena a través de los corredores de la eternidad, marcando el cumplimiento pleno e incontestable de los designios divinos. La reacción cósmica a esta declaración es inmediata y arrolladora: relámpagos rasgan los cielos, truenos resuenan como una sinfonía divina y la tierra es sacudida por terremotos de una magnitud nunca antes vista. Estos fenómenos naturales, aunque desencadenados por el poder divino, trascienden las leyes conocidas de la naturaleza, indicando que el juicio de Dios está más allá de la comprensión humana y desafía cualquier explicación científica. Una de las manifestaciones más impresionantes de esta convulsión cósmica es la lluvia de piedras de granizo. Estas piedras, no solo por su naturaleza destructiva, sino también por su origen celestial, simbolizan la ira divina desencadenada sobre la tierra. Cada piedra, pesando alrededor de 35 kilos, representa el peso del juicio divino cayendo implacablemente sobre aquellos que resistieron a la soberanía de Dios. La división de la gran ciudad en 3 partes es simbólica y sugiere no solo la desintegración física, sino también la disolución de las estructuras terrenales que alguna vez fueron consideradas inquebrantables. Este evento es más que una mera destrucción, es una redefinición fundamental del orden establecido por los hombres. Las naciones y ciudades orgullosas de su autonomía y poder son arruinadas, revelando la fragilidad de los logros humanos ante el poder divino. La aniquilación de islas y montañas, símbolos de estabilidad y majestuosidad, enfatiza aún más la escala inigualable de este juicio final. Nada escapa a su alcance abrumador, y cada rincón de la tierra es tocado por el impacto de esta séptima copa. La magnitud de la destrucción es un testimonio elocuente de la incontestable soberanía de Dios sobre toda la creación. Al desplegarse este cuadro apocalíptico, es posible percibir que la séptima copa no es solo un evento aislado, sino el desenlace inevitable de un plan divino que se desarrolla desde los inicios de la historia. Cada copa derramada, cada trompeta tocada y cada sello abierto fueron pasos predestinados hacia este momento, donde la voz del trono resuena con autoridad. La consumación de los propósitos divinos se alcanza, la séptima copa es el sello final, marcando el término del juicio y el inicio de una nueva era bajo la soberanía indiscutible de Dios. La justicia de Dios, revelada en las copas, se presenta como un elemento central, y cada copa es derramada como una respuesta divina a la rebelión, maldad y rechazo persistente de su soberanía. Esto nos anima a buscar la justicia en nuestras vidas, pero también a extender la misericordia a los demás. El reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la historia ofrece una base sólida para nuestra fe. Incluso en tiempos tumultuosos, debemos confiar que, a pesar de las incertidumbres y desafíos, Dios está trabajando su plan redentor, guiándonos a través de cada etapa del camino. En la narrativa apocalíptica del Armagedón y de la séptima copa,
encontramos no solo una descripción de eventos catastróficos, sino una profunda reflexión sobre la soberanía y justicia divinas, así como la dualidad entre la misericordia y el juicio. A medida que exploramos estos temas, somos llevados a un viaje teológico desafiante que nos incita a una fe más profunda, una vida de arrepentimiento constante y un compromiso renovado con la justicia y la santidad. El Armagedón, como un evento simbólico del clímax de la historia humana, nos recuerda la tensión entre las fuerzas espirituales que buscan la destrucción y el Dios Todopoderoso que traerá la redención. Es un momento en que las fuerzas del mal hacen su última resistencia, confrontadas por la intervención divina. Esta batalla final, aunque marcada por eventos apocalípticos y catastróficos, también es el escenario donde la justicia divina prevalecerá sobre las fuerzas malignas que desafiaron el gobierno de Dios a lo largo de la historia. Al contemplar la magnitud del juicio divino desatado por las copas de la ira, somos confrontados con la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Nada escapa al alcance abrumador del juicio divino, que revela la fragilidad de las realizaciones humanas ante el poder divino. La aniquilación de islas y montañas, símbolos de estabilidad y majestuosidad, enfatiza la escala inigualable de este juicio final, que redefine fundamentalmente el orden establecido por los hombres. La dualidad entre la justicia y la misericordia divinas nos anima a buscar una vida de santidad y arrepentimiento. Aunque el juicio sea inevitable para aquellos que persisten en la rebelión contra Dios, la puerta de la misericordia permanece abierta para quienes eligen volverse hacia Él en arrepentimiento. La comprensión de la soberanía de Dios sobre la historia ofrece una base sólida para nuestra fe. Incluso en medio de las incertidumbres y desafíos de la vida, podemos confiar en que Dios está trabajando su plan redentor, guiándonos a través de cada etapa del camino. A medida que contemplamos las implicaciones de las copas de la ira divina, somos llamados a una vida de arrepentimiento constante, reconociendo nuestras fallas y volviendo a la gracia redentora de Dios. Además, una comprensión más profunda de las copas de la ira nos desafía a buscar una vida que refleje los principios y valores del reino de Dios. Estamos llamados a vivir en alineación con los propósitos eternos de Dios, buscando constantemente su rostro y buscando la justicia en todas las áreas de nuestras vidas. La reflexión teológica sobre las copas de la ira no debe permanecer solo como un ejercicio intelectual, sino que debe traducirse en acciones transformadoras en nuestras vidas diarias. Por lo tanto, que esta comprensión más profunda nos inspire a una vida de compromiso y adoración ante el Dios Todopoderoso. Que busquemos vivir en alineación con los principios eternos de Dios, reflejando su santidad y amor en todas nuestras acciones. Que nuestra fe sea fortalecida por la confianza en la soberanía de Dios sobre la historia y por la certeza de que, al final, su justicia prevalecerá y su misericordia triunfará. Que podamos rendirnos ante el poder y la grandeza de Dios, encontrando en Él nuestra esperanza y nuestra salvación.